Este video es realizado por Laura Londoño y Ana Gabriel Bertelman Gómez, pertenezco a la ficha 214-2745 de Tecnología en Gestión del Talento Humano. Las condiciones de seguridad y riesgo mecánicos son aquellas que implican el trabajo con la exposición a herramientas manuales, hidráulicas, eléctricas, estructuras y en general operaciones que sean susceptibles de movimiento o en entrar en contacto con las personas generando lesiones. También conocemos como mecánicos aquellos elementos o partes de máquina, herramientas conocidas como filos cortantes, objetos punzantes y perforantes, rupturas, partículas u objetos proyectados e impacto de artículos que caen de diferentes superficies. Algunos factores de riesgo clasificación son riesgo de atrapamiento, que es un claro ejemplo de arrastre de un miembro como las manos por cilindros de alimentación, correas de transmisión o engranajes. El riesgo de aplastamiento, este se presenta cuando dos objetos se mueven uno sobre otro o cuando uno de estos se mueve y otro permanece estático. Este suele presentarse con mayor posibilidad durante las personas que trabajan en operaciones de enganche y donde pueden quedar atrapadas entre máquina y pared. El riesgo de sillamiento es aquel que se ubica en los puntos donde se mueven los filos de dos objetos juntos que cortan algún tipo de material blando. Por lo general, estos puntos no se pueden proteger, por lo tanto hay que tener máximo cuidado durante el funcionamiento de las máquinas, ya que su movimiento no es muy visible y esto genera una revolución del mismo. Un accidente típico de este termina con amputación de una extremidad. Los riesgos por sólidos son los que expulsan partículas que debido a la velocidad con la que salen de las máquinas pueden golpear fuertemente al operador. Otros factores de riesgo podrían ser manejo de elementos cortopunzantes como cuchillos, tijeras y navajas, el contacto con elementos abrasivos como lijas, esmeril y limas, golpes por caídas de elementos u objetos, contacto con superficies calientes y caídas al mismo o a diferente nivel. Algunas causas de los riesgos mecánicos podrían ser la aproximación al punto de una operación por necesidades de fabricación, falla en la comunicación entre operarios, puesta en marcha imprevista de la máquina por activación de dispositivos, desplazamiento de mesa, carros y ajuste de piezas, cambio automático de útiles, bancadas móviles contra objetos fijos y atrapamiento de ropa holgada, pelo o demás elementos. Algunas consecuencias podrían ser tanto enfermedades como muerte, pérdida de una extremidad, amputación, contusión, fracturas, asfixia, heridas, golpes, machucones, pérdida de uno o ambos ojos, invalidez, entre otras. Las máquinas presentan algunos riesgos que están ubicados en la parte mecánica de las máquinas, en los materiales utilizados, en la proyección. Algunos actos inseguros serían realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado, trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas, no dar aviso de las condiciones de peligro que se observan o no señalizadas, no utilizar o anular los dispositivos de seguridad con que va equipada las máquinas o instalaciones, utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado, no usar las prendas de protección individual establecidas o usar prendas inadecuadas. Medidas de seguridad en máquinas. Medidas de protección a tomar por parte del diseñador o fabricante. Resguardo. Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera. Los resguardos se deben considerar como la primera medida de protección a tomar para el control de los peligros mecánicos en máquinas. También se entiende como resguardo a un medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de una máquina. Requisitos que debe cumplir un resguardo: ser de fabricación sólida y resistente, no ocasionar peligros suplementarios, no poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con facilidad.
Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. No limitar más de lo impredecible la observación del ciclo de trabajo. Tipos de resguardo. Los fijos son los que se mantienen en su posición, es decir, cerrados ya sea de forma permanente por soldadura o bien por medio de elementos de fijación, tornillos, que impidan que puedan ser retirados abiertos sin el empleo de una herramienta. Resguardo móvil. Resguardo articulado o guiado que es posible abrir sin herramientas. Resguardo con dispositivo de enclavamiento. Las funciones peligrosas de la máquina no se pueden desarrollar hasta que esté cerrado. La apertura de resguardo en el funcionamiento da lugar a una orden de parada. Cuando se cierra, puede funcionar la máquina, pero su cierre no implica la puesta en marcha. Protectores de la cabeza. Los cascos de protección para la cabeza son todos de categoría 2. Estos elementos están destinados a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída y debe estar compuesto como mínimo de 2 partes, un armazón y un arnés. Para una buena protección, el casco debe ajustar a la talla de la cabeza del usuario. Protección de las manos. Los guantes de protección contra riesgos mecánicos pertenecen a la categoría 2 y sus prestaciones deben ser resistencia a la abrasión, resistencia al corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia a la perforación. Como requisitos adicionales pueden presentar resistencia al corte por impacto. Protección de los pies. Se debe usar calzado de protección en todas aquellas operaciones que entrañen trabajos y manipulación de piedras y fabricación. Manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. Estos son de categoría 2. Protección del tronco. El personal expuesto a trabajos de soldadura debe de llevar ropa de protección antiinflamante y mandiles de cuero. Se aplica también al personal que realiza operaciones de oxicorte. Esto tiene por objeto el proteger al usuario contra pequeñas proyecciones de metal fundido y el contacto de corta duración con una llama. Protectores auditivos. Los tapones auditivos son protectores contra el ruido que se llevan en el interior del conducto auditivo externo o a la entrada del conducto auditivo externo. Existen varios modelos de diferentes tapones con o sin arnés, quedando a elección del usuario el tipo. Protectores oculares. Todos los protectores oculares y filtros son de categoría 2, excepto los que están destinados a proteger en trabajos con radiaciones ionizantes, riesgos eléctricos o para trabajos en ambientes calurosos de temperaturas superiores a 100 grados, que son de categoría 3. Se deben usar siempre que se estén realizando trabajos mecánicos de arranque de viruta, moladoras, fresadoras, tornos, que le es el más cómodo. Algunas recomendaciones generales de seguridad frente al riesgo mecánico. Utilizar candados para el bloqueo de máquinas y señalizar los trabajos de mantenimiento. Ejemplo, no operar máquina en reparación. Verificar el estado de funcionamiento de la máquina de automático, pasarlo a manual. Una máquina fuera de servicio o en reparación debe ser señalizada y bloqueada eléctrica y mecánicamente. Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de una máquina sin permiso. Informe inmediatamente una defensa dañada. Cuando limpie una máquina, asegúrese siempre que esté apagada correctamente. Conozca cómo parar rápidamente la máquina en una emergencia. Es importante que las empresas y compañías cuenten con la señalización adecuada, tanto la maquinaria como las herramientas utilizadas por los diferentes empleados. Entre estas señalizaciones podemos encontrar las advertencias de peligro, prohibición de acceso, obligación de uso de elementos de protección y seguridad y las cintas de contraste. ¿Es que estas medidas son necesarias para la vida cotidiana? ¿En tu empresa o compañía utilizan estas medidas de prevención? ¿En algún momento en tu empresa o compañía se has llegado a presentar algún accidente que implique riesgos mecánicos? ¿Piensas que en tu empresa o compañía es necesario reformar estas medidas de prevención? Esperamos que el video anterior haya sido de su completa comprensión y que realmente llevemos a cabo estas precauciones y estas prevenciones en nuestras empresas y compañías. Gracias.